Buenas noches, hermanos. Antes de comenzar, les voy a pedir que oren juntamente conmigo. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por todas tus bondades, tus misericordias derramadas el día de hoy en nuestras vidas. Te queremos pedir el día de hoy que nos hables a través de tu palabra, que nos muestres a Cristo a través de este pasaje. El pasaje que vamos a exponer el día de hoy es totalmente cristocéntrico. Habla acerca de Él, de su deidad y cómo Él se hizo hombre para salvarnos del pecado, Padre. Ayúdame en esta exposición y ayuda a mis hermanos a poner la atención debida y que sea de edificación para ellos como lo ha sido para conmigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Tenemos abiertas nuestras Biblias en el pasaje, es Filipenses capítulo 2. Vamos a estar meditando, vamos a estar leyendo del capítulo 2, el versículo 5 hasta el versículo 8. Voy a leer nuevamente el texto. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje le falta otra porción leerlo para leerlo completo. Estaba yo leyendo que es un himno o un credo que desarrollaron o crearon la iglesia primitiva. La parte que vamos a abordar el día de hoy es la humillación de Cristo. De hecho, el texto, el tema a desarrollar es: Jesús, un misionero, se despoja. Habiendo leído el texto, les voy a mencionar a ciertos reyes que conocemos. ¿Quién conoce al rey David? Él nació alrededor del año 1040 hasta el 970 antes de Cristo. Él vivió y murió en Palestina. El rey Alejandro de Grecia, el gran emperador, vivió en el año 356 al 323. Él nació en Pena, en Grecia, en Macedonia, más o menos la región donde está esta iglesia que estamos leyendo la carta a los Filipos. De hecho, Filipenses es el nombre que se le da a esta iglesia, a esta región de Asia Menor, de Grecia, de Macedonia. Y él vivió alrededor del 356 al 323. Muere en Babilonia. Fue un gran emperador. También está en la lista que traigo el día de hoy Marco Aurelio. Él vivió en el año 121 al 180. Fue un gran emperador. Él nació en Italia, Roma, y murió en Austria. Me voy a pasar a otro continente. Voy a mencionar al emperador Cuauhtémoc. Él vivió en América en el año 1521 al 1525. Él nació aquí en lo que viene siendo América, pero falleció en Honduras. Y voy a mencionar al último que traigo en la lista el día de hoy. Es el emperador Napoleón. En la historia es alguien que me fascina cada vez que leo y estudio de él. Él vivió en el año 1769 y murió en el año 1821. Nació en Francia y murió en la casa Longwood. Ahí es donde falleció. Me parece que es una isla, o sea, se llama Santa Elena, es una isla británica. Ahí es donde murió. Mencionando a estos reyes, yo les preguntaría qué tienen en común. Y sé que algunos me van a responder que están muertos. Esa no es la respuesta que quiero escuchar. Lo común que tienen todos estos reyes que he mencionado es que vivieron y lucharon junto a sus pueblos, junto a las naciones que ellos gobernaban.
Yo estaba haciendo este ejercicio de pensar y juntar a todos esos reyes, esos emperadores que han existido en la historia, y ninguno se compara con lo que acabamos de leer el día de hoy. La humillación de nuestro Señor Jesucristo. De soberano, yo le puse ese nombre al primer punto, que se llama el descenso de Cristo, de soberano a esclavo. Dice en nuestras Biblias de siervo, pero la palabra que está ahí es esclavo, doulos en el griego. Mencionado esto, hermanos, en ocasiones esta carta o esta porción he leído que se considera como el corazón de la Biblia, pero algunos opinan que el corazón de la Biblia realmente es el pasaje de Romanos 3, 20 al 26. Yo digo que este pasaje es como, ahorita que está el pastor Jorge que es médico, es una válvula del corazón, de la Biblia, ¿no? Es otra parte del corazón de la palabra de Dios que muestra cómo Cristo, siendo Dios, desciende, se despoja, se vuelve hombre y no solamente se queda en eso, sino se hace esclavo de Dios y esclavo de los hombres. Y eso es de lo que trata este pasaje. Como primer punto, lo vuelvo a repetir, es el descenso de Cristo, de soberano a esclavo. Son 4 versículos, hermanos, que vamos a estar leyendo, que vamos a estar meditando, y voy a tratar de profundizar un poquito más allá de lo que a veces a primera vista podemos ver. En el versículo 5, Pablo a la iglesia de los filipenses, esta es una carta, se las envía porque estaba encarcelado en Roma, era uno de tantos encarcelamientos que él había tenido. Redacta algunas cartas que conocemos, es Filipenses, es Colosenses, la carta a Filemón y la carta a los Efesios. Este encarcelamiento no era tan drástico como el último encarcelamiento que tuvo. En esta ocasión él rentaba una casa y podía recibir visitas y les envía esta carta. El propósito general de esta carta era agradecerle las dádivas, el sostén que les había mandado esta iglesia en manos de Epafrodito. Y vamos a ver solamente esta porción. Y les dice en este credo, en este himno, les recuerda que haya pues en ellos este sentir que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el primer punto. El primer escalón, vamos a imaginar que Jesucristo va descendiendo. El primer escalón que desciende Cristo es un sentimiento. En la actitud que dice Pablo, la palabra sentir es una actitud, una estructura mental en el griego, ese es el sentido. Y les está diciendo a los filipenses que haya esa mentalidad, esa actitud en ellos que hubo en Cristo antes de que Él se encarnara. Ese es el primer escalón que Cristo desciende en su encarnación. El segundo punto está en el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El tiempo en el que está ahí, la palabra que ocupa Pablo, es un tiempo un poquito difícil para nosotros. Está en griego, está auristo activo deductivo. Son difíciles los tiempos en griego. Y es una acción que sucedió en el pasado y que está completa. Dice Pablo, siendo en forma de Dios. Y está diciéndoles ahí Pablo que Jesucristo en el pasado, antes de que se encarnara, antes de la creación, Él estaba y era de la misma naturaleza de Dios mismo. Y dice que no estimó, no le dio el valor
para quedarse en ese lugar, en ese estado como Dios. Y dice que aún así no se aferró. Y la palabra que estaba yo leyendo, que está aquí, dice es como tomar un botín. Ese es el sentido de esa palabra. Y dice, estaba yo pidiéndole a Dios que me mostrara qué es lo que estaba diciéndole Pablo a los filipenses. Y ese es el segundo escalón, que Jesucristo descendió. Siendo en forma de Dios, no se aferró. Pero no quedó solamente ahí ese descenso de Cristo. Dice que se despojó. Estamos en el versículo 7. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hace algunos años prediqué esta porción y encontré una palabra que es muy difícil de entender, que es la kenosis, o en el verbo que está aquí, que no sé mucho de griego, pero es un vaciamiento. Y cuando yo prediqué en esa ocasión, casi lo que yo mencioné era casi una herejía, porque a veces se ha malinterpretado este texto. Y lo que está diciendo no es que Jesucristo haya dejado de ser Dios, sino que se despojó de los beneficios, de sus prerrogativas. Eso es lo que está mencionando Pablo en esta carta. Él se despojó de todos los derechos que él tenía como Dios. Y dice, y sigue descendiendo Cristo. Renuncia a sus derechos, a sus prerrogativas como Dios, pero todavía llega a un escalón más abajo. Ahí vemos la palabra siervo, se volvió siervo, se volvió un esclavo. Y dice que ese esclavo se hizo semejante a los hombres. Es lo que está diciéndole Pablo a los filipenses. Les está diciendo Cristo cómo estaba en el comienzo y fue descendiendo y cómo se fue humillando poco a poco, paulatinamente. Y se hace siervo y se hace semejante a los hombres. Y dice en el versículo 8, todavía es un escalón más abajo. Ya se hizo hombre Cristo, pero no se queda ahí. Cristo se humilla. Esa palabra humillar, una vez lo escuché, creo que lo estaba explicando el pastor Gustavo, y es hacerte más pequeño. Y estaba yo buscando una manera de cómo ilustrarlo, y encontré una manera. Dice un misionero, no me acuerdo el nombre, que un día estaba en un lugar donde estaba un camino muy estrecho y estaban dos cabras, y se encontraron. ¿Y se han visto cómo es el comportamiento de las cabras o bueno, sí son las cabras o ¿cómo se llama? Los carneros. Y que se encontraron. Y él estaba esperando a ver a qué horas se destruían entre ellos, porque a veces empiezan a darse topes. Y dice ese misionero que lo que hizo una cabra, se hizo chiquita y descendió para que la otra brincara sobre de ella y permitiéndole pasar hacia el otro lado. Esa es la ilustración de lo que Cristo hizo. Siendo Dios, descendió hasta el piso, hasta el suelo, lo más bajo, ser hombre, ser esclavo, por nosotros, y lo hizo voluntariamente. Eso es lo más sorprendente que yo estaba viendo en este texto, que Cristo lo hizo por cuenta propia. Dios no lo mandó, Dios el Padre. Él mismo dijo, yo me hago siervo. Y eso es lo que Pablo les está enseñando a los filipenses, la forma en la que Cristo, siendo Dios, se fue humillando. Pero no se quedó ahí Cristo. El texto en el versículo 8 nos dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Quién tiene hijos? Casi la mayoría. Y hemos visto a nuestros hijos obedientes, ¿verdad? Cuando nos obedecen. Y a veces cuando nos desobedecen también, ¿no? Cristo fue obediente hasta el final,
Pero la prueba máxima que él tuvo que vivir fue una muerte, y Pablo lo dice aquí, una muerte vergonzosa, denigrante, y una muerte que él no merecía. Y esa es la manera, el último escalón que Cristo descendió, de ser soberano a ser esclavo. Podría yo decir hasta ahorita que he concluido con la exposición de este texto y nos llevaríamos una buena impresión de lo que Cristo hizo al encarnarse y el haber hecho o el haber sido el primer misionero, porque Jesucristo es el primer misionero de la historia del universo. Él fue el primero que dijo: yo voy y yo voy a comunicar el mensaje. Y yo voy a ir y voy a vivir esa vida que ellos no han podido vivir. Y voy a pagar el precio del pecado del cual ellos han caído. Y hemos adquirido una deuda muy grande si Cristo no hubiera muerto. Pero estaba pensando yo, ¿cómo les puedo mostrar una imagen, hablando en palabras? ¿Cómo dar pinceladas en este momento de la humillación de Cristo? Y creo que la mejor manera es narrar su vida. ¿Cómo entró al mundo? ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo el soberano, el creador de los cielos, el creador de todo, se metió en nuestro mundo? Y dice en Mateo 2 que él nació de una virgen en el capítulo 2. Ahora que vienen las fechas de Sembrina, las fechas de Navidad, a veces este texto se ocupa en ciertas iglesias para recordar la encarnación de Cristo. Y el día de hoy está en una conferencia misionera. Cristo nace de una virgen en una ciudad, en un pueblo no muy conocido. Si yo hubiera sido Dios, hubiera nacido a lo mejor en Roma, en Dubái, ¿no? Que está ahorita de moda en Dubái, en ciudades muy importantes. Pero no, Jesucristo decide nacer en una ciudad que casi nadie conocía, un pequeño pueblo en Jerusalén, donde nació David, de una familia que no era muy pudiente, realmente no tenían muchos recursos. Lo que me sorprende que él no tuvo ningún beneficio de nacer en un hospital, como el día de hoy algunos de nosotros nacemos. Él nació en un establo. Y de estar en la gloria, que lo adoraban los ángeles, querubines, serafines, se hace un niño y lo envuelven en pañales y en medio de animales de carga. Se humilló en la entrada a este mundo. No quedó ahí. Había un rey que lo estaba persiguiendo, ¿recuerdan a ese rey? No tuvo tranquilidad ni después de nacer. Inmediatamente había un rey que lo estaba buscando, no para saludarlo, lo estaba buscando para asesinarlo. Creció, fue a Egipto, regresó y se fue a Nazaret. Creció y tuvo que aprender como todo hombre. Dice Lucas en el capítulo 2 que crecía en favor para los hombres y para con Dios, y crecía en sabiduría y entendimiento. Se bajó a ese nivel, Dios aprendiendo. Y conforme vayan narrando su vida, ustedes van a darse cuenta que se va humillando y se va descendiendo Cristo hasta la cruz. Vamos a ver el día de hoy. Tuvo un padre adoptivo que era carpintero. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13.
Y él enseñó un oficio, ser carpintero. El que creó el universo aprendiendo a construir. La palabra carpintero que define el oficio de José es constructor. Puede haber sido carpintero, ebanista, electricista, fontanero, todo lo que se refiere a la construcción. Cristo tuvo que aprender eso por oficio, por cultura, lo tuvo que aprender de parte de su padre adoptivo, José. Después creció y dice que fue llevado al desierto y fue tentado. Eso lo podemos ver en Mateo 4 y Lucas 4. Fue tentado en lo más profundo de su ser. Pero dice Hebreos que fue hallado sin pecado. Él fue tentado igual que nosotros. Él tuvo las mismas necesidades, las mismas tentaciones en su corazón, en su mente, pero nunca se dio al pecado. Nuestro Señor también se cansó y también tuvo sed, como la que tengo ahorita. Camino a Galilea, muchos conocemos ese pasaje, es Juan capítulo 4, que iba rumbo a Galilea y atravesó por Samaria, se condució por Samaria y tenía una cita con una mujer. Y dice que se cansó, el Evangelio de Juan dice, se cansó y tuvo sed. Como cada uno de nosotros nos hemos cansado de estar trabajando, de estar haciendo las cosas de los hogares, nuestras hermanas que hacen un buen servicio en nuestros hogares. Él se cansó de caminar y tuvo sed porque eran trayectos largos también. También tuvo hambre. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 11, del 12 al 24. ¿Todos ya comimos, hermanos? El hambre a veces nos hace caer en tentación. Él también tuvo hambre. También tuvo sueño. ¿Recuerdan en medio de una tormenta que Jesucristo estaba dormido en una barca? Él también se cansaba y también tenía que dormir, igual que tú y que yo. No sé cuánto tiempo resistimos sin dormir, ¿verdad, Pastor Jorge? Si no entramos en un estado mal cuando no dormimos. Nuestro Señor también tuvo sueño, pero también se entristeció, hermanos. La primera vez que yo vi en la Biblia por qué lloró Cristo fue por Jerusalén, que no se arrepentía, porque no recibía el mensaje. Y lloró mi Señor, lloró nuestro Señor. Increíble ver a través de la palabra de Dios cómo Dios mismo lloraba y sentía eso siendo hombre por una ciudad que le hablaba y no hacía caso, y era de dura cerviz, dice en el Antiguo Testamento. Pero también se entristeció por otra cosa. ¿Se acuerdan cuando muere Lázaro? También llora Cristo por la muerte de un amigo. No dice si lloraba por Lázaro o por toda la familia de Lázaro o por todos los amigos que estaban ahí en el funeral de Lázaro. Pero la compasión de Cristo por la humanidad y por un amigo, cada vez veo más humano a nuestro Señor. Dice este texto que no tuvo ningún privilegio ni por ser Dios ni por ser hombre. Cuando acabemos esta lista vamos a poder ver que Jesucristo nunca utilizó su divinidad para beneficiarse a Él. Todos los milagros que Él hizo y realizó, lo hizo para beneficio de otros y para manifestar la gloria de Dios. Muchas veces repitió eso. Esta emoción o sentimiento muchas veces la he escuchado de los no creyentes, de los que son
los que todavía no creen en Él. Dice Él, el Dios que tú me predicas, Jesucristo al que tú me predicas, Él se enojó una vez. Y sí es cierto, se enojó. ¿Pero por qué se enojó? ¿Sí acuerdan? ¿Sí se acuerdan? En el templo había cambistas. Habían hecho un mercado los judíos del templo. Imagínense ahorita aquí a dos banqueros haciendo cambios de moneda para poder ofrendar. Es lo que estaban haciendo. Y dice que eso produjo una ira santa en Cristo. Pero dice, pero no pecó. Su ira era justa, justificable. Aquí vamos a comenzar en un terreno en el que Jesucristo no tuvo muchas cosas. La misma Biblia nos dice que no tuvo una almohada. No tenía ni dónde recostar su cabeza, dice así. Eso es en Mateo 8:20. ¿Cuántos de nosotros tenemos una buena cama y una buena almohada para descansar? Dice Cristo ahí, vengan y vean cómo vivo. Las zorras tienen guarida, ¿sí? Mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Si tienes una almohada o una cama, dale gracias a Dios que tienes más de lo que Cristo tuvo cuando fue hombre. No tuvo una barca o un yate. ¿Se acuerdan cuando estaba predicando en el mar de Galilea? Genezaret, me parece que es la ciudad. Y le pide a Pedro que le preste su barca para poderles predicar en la orilla del mar de Galilea. Él no tuvo una barca. Pagó impuestos como cualquiera de nosotros. Hay dos textos en la Biblia que menciona eso. Uno cuando Pedro saca un hay una moneda, ¿perdón? Estatero. Y paga los impuestos, dice, pagas los impuestos tuyos y los míos. Y hay otro pasaje donde le preguntan de una manera maliciosa si es bueno pagarle los impuestos a César. Y él responde, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tampoco fue hallado sin pecado, pero pagó impuestos igual que tú, igual que yo. Ya acercándose a su muerte, a esa semana de su pasión, ¿se acuerdan cuando pide un burro? Tampoco tuvo un burro. Si estuviera Cristo en nuestra actualidad, no tuviera carro, ni moto, ni bicicleta. No tenía nada. ¿Saben por qué? Porque era un esclavo. Un esclavo no tiene posesiones. Un esclavo no tiene derecho de nada. Y un esclavo no tiene libre albedrío. No tiene la capacidad de elegir. Obedece siempre a su amo. Y eso es lo que se hizo Cristo. Antes de morir, iba a comer, a tomar la última cena con sus discípulos. ¿Sí se acuerdan? No tenía una casa y tuvo que pedir un lugar donde comer junto con sus discípulos. Jesucristo no tuvo ninguna posesión. No exigió ninguno de sus derechos que él tenía, ni como ser humano, ni como Dios mismo. Cuando estaba yo elaborando esto, hermanos, casi estaba en el suelo yo, al estar viendo todo esto, lo que hizo Cristo. Y en esos últimos días, en las últimas horas, en su muerte, después de que cenó, fue traicionado por uno de sus amigos y lo vendió por 30 monedas. 30 salarios mínimos el día de hoy, si los traducimos. Era una moneda de plata, era un salario mínimo. Por tan poquito, la paga de un mes más o menos. Después de que fue traicionado, salió Judas, lo vendió por esas 30 monedas. Él ya sabía lo que venía, ¿sí se acuerdan?
sale de ese aposento y se dirige al Getsemaní. Ya el pasaje de Lucas, en ese pasaje he meditado muchas ocasiones. Dice que entró en agonía en el monte de Getsemaní, al punto de sudar gotas de sangre. El pastor que es médico, el pastor Jorge, puede explicar esa parte, ¿no? Cómo es capaz de el organismo del hombre entrar en agonía, una preocupación intensa y sudar gotas de sangre. Es lo que estaba sintiendo Cristo, una preocupación por lo que iba a venir. Pero no acabó ahí el descenso. En medio de todo eso, fue abandonado por sus mejores amigos y huyeron para enjuiciarlo. Lo enjuiciaron tanto los judíos como los romanos. En ese enjuiciamiento podemos ver que lo calumniaron. Dijeron muchas mentiras de él, de que enseñó muchas cosas incorrectas que no eran verdad. ¿Y saben lo que hizo? Guardó silencio. Increíble. Pero ahí no acabó la humillación. Dice que lo golpearon, tanto los judíos como los romanos, una noche y la mañana que fue crucificado. Y algo increíble, él cerró la boca, enmudeció. Yo pensé que ahí se iba a acabar la humillación, pero no. Antes de subirlo a la cruz dice que le robaron, lo ultrajaron, le quitaron lo único que él tenía. ¿Se acuerdan qué tenía? Su túnica, su vestimenta. No acabó la humillación, lo humillaron todavía más en la crucifixión. Le quitaron lo que él vestía, lo desnudaron. Y dice que sortearon esas prendas los soldados. Y yo pensé, ya se acabó la humillación. No, hermanos. Crucificado y desnudado, se burlaban de él y pasaban delante de él y le decían: tú que edificas en 3 días el templo, sálvate a ti mismo. Tanto los judíos, tanto los romanos. Ahí yo veía a unos de sus discípulos que callaban. Dice la palabra de Dios que ahí en medio de ese tormento, porque era lo que estaba en el versículo 8, ¿se acuerdan de Filipenses? Se iba a humillar hasta la muerte, y sobreenfatiza Pablo, y muerte de cruz. Y ahí en la cruz vuelve a tener sed nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Juan 19:28. Y a alguien se le ocurre darle vinagre mezclado para adormecer el dolor, y él no lo recibe. En la crucifixión todavía Cristo se compadece de un malhechor. Todavía sigue sirviendo Cristo ahí en medio de la crucifixión. Y yo cuando estaba desarrollando esto dije, aquí ya se acabó la humillación. Aún muerto, hermanos, Cristo no tenía dónde descansar su cuerpo, no tenía una tumba. Y tuvo que venir José de Arimatea y pedir su cuerpo para poder sepultarlo. Hermanos, acabo de hacer como un cuadro ahorita de lo que fue Cristo, cómo vivió, cómo nació, cómo vivió. No dije todas sus doctrinas, es imposible. Pero con lo que dije podemos ver cómo se humilló Cristo. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y murió una muerte atroz por ti y por mí. Ese es el segundo punto de esta meditación del día de hoy. Fue una misión de vida y muerte. Jesús vivió como un esclavo,
renunciando a todos sus derechos, absolutamente todos, tanto como hombre como Dios mismo. Su propósito fue servir a la humanidad y al Dios que tanto amaba, a su Padre. Su vida es un reflejo, hermanos, de un esclavo sufriente. Isaías 53. Se entregó sin dejar reservas del mismo. Esa misión lo hizo para rescatarnos de algo, hermanos. Nos rescató del juicio de Dios, de su ira, de su justicia. Gracias a eso, nosotros tenemos esa salvación. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir esa vida como la vivió Cristo. Él la vivió por nosotros. Y ahora podemos decir justificados. Somos justificados mediante la fe en Jesucristo. Pero también murió de la manera en que nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos ese castigo. Entonces la misión de Cristo que Él comenzó fue una misión de vida y muerte. Pero les tengo una noticia, hermanos. Esa misión, su misión que vino a hacer, Él ya la realizó. Él ya realizó el sacrificio perfecto. Pero la misión no acabó ahí. La misión ahora está en manos de la iglesia, en manos de nosotros. Y eso lo va a hacer Dios a través de su iglesia. Cristo ya cumplió su misión, pero ahora a nosotros nos corresponde ir y llevar ese mensaje. Ir y contar esto que les estoy contando, como ustedes lo entiendan, a las personas que no conocen a Cristo, a los que están condenados. Tenemos que ir y llevar este mensaje de salvación, ir y predicarles. Pero hay otra porción de este himno que es la exaltación de Cristo. Esa no la tocaré el día de hoy. Quiero extraer algunos puntos de reflexión de lo que acabo de decir a través de este texto para que nosotros meditemos y para que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a poder imitar a las fuerzas que Dios nos da, su humillación de Cristo. El primer punto que te quiero compartir que extraje de este texto es: si Cristo salió de su zona de confort, de su comodidad, porque Él estaba en un estado de deidad, Él no necesitaba absolutamente nada y Él decidió descender. Iglesia de Cristo, resurrección, necesitamos salir de nuestra comodidad e ir a los lugares donde no se ha predicado el Evangelio, e ir a buscar al que no están buscando, hermanos. Es algo que es atroz, es estar perdido, pero estar perdido y que no te estén buscando es peor. Ir a buscar a los que no están buscando, a los que no han sido alcanzados. Segundo punto, Jesucristo se hizo hombre. Vivamos como Él vivió, tratemos de hacerlo a medida que vayamos conociéndolo. Si Él puso la muestra, creo que es digno seguir sus pasos, tratar de imitarlo día a día. Él se despojó de sus prerrogativas, de sus derechos. Eso lo he repetido mucho en esta noche. Renunció a sus derechos como Dios y como hombre. A veces nos cuesta tanto trabajo renunciar a nuestros derechos. Estaba yo pensando, vivo en su casa, hermanos, somos 5 adultos y hay un solo baño. A veces tenemos que ceder nuestros derechos y permitir, eso es una ilustración solamente, hermanos, para bañarse o para entrar al baño. A veces tenemos que ceder a los derechos, nuestros derechos por los demás. Algo que cada vez que
estudio la vida de Cristo es su mansedumbre y su humildad. Mateo 11, 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Con lo que acabo de mencionar de Cristo, podemos ver su mansedumbre y su humildad. Y creo que la podemos imitar a medida que Dios nos la otorga. Ser manso es, tienes el poder de hacer algo y lo retienes para no hacerle daño a alguien. ¿Sí? Es lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo. Él tenía la autoridad y el poder en medio de la cruz de pedirle a su Padre que descendieran unas legiones de ángeles y aniquilaran a todos ellos. Y Él no lo hizo. Él fue manso en todo momento y humilde, se despojó. Para ir concluyendo, hermanos, su vida la vivió para servir a otros, no a sí mismo. Eso lo podemos ver en Mateo 20, 28. Él vino para servir y no ser servidos. Romanos 8:5. Quisiera que fuéramos allá. Perdón, es al revés, 5:8. Romanos 5:8. Es un versículo que la mayoría de nosotros sabemos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él amó lo que no era amable. Nosotros no éramos amables, éramos detestables para Dios. Él nos amó de una manera increíble. Amemos a los que no lo conocen, amemos a los que lo conocen, a nuestros hermanos. Para concluir, hermanos, hay una parte en las misiones que no todos conocemos. Es el sostén de los obreros. Pablo, como lo había mencionado en un comienzo, el propósito de esta carta es darle gracias a la iglesia de Filipos que constantemente les daba sostén a él. Lo sostenían, era una iglesia que lo sostenía. Y agradece mucho por eso. Hermanos, ayudemos y sostengamos a los obreros que han decidido ir a donde nadie ha querido ir. Ellos están siguiendo el modelo de Cristo. Cada vez que estudio un misionero, de los que conocemos comúnmente, Hudson Taylor, George Mueller, se despojaron, no tenían propiedades y vivieron una vida de fe. Y he conocido en persona misioneros que han vivido de esa misma manera. Y hay alguien que los sostiene tanto económicamente, pero también en oración. Y es lo que le dice Pablo a esta iglesia, a la iglesia de Filipos. Gracias por sus dádivas, gracias por enviar a Epafrodito. Me alegró mucho la visita de Epafrodito. Y recuerdan que también enfermó y se preocupó también por Epafrodito. Y regresa esta carta en manos de Epafrodito. Iglesia, ayudemos a nuestros obreros y a los obreros que están trabajando en la mies del Señor. No nos olvidemos tampoco de ellos, porque están siguiendo los pasos y el modelo de este misionero, Cristo, que se despojó, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar. Bendito Padre,
Te doy gracias en este tiempo que nos permites ver a Cristo, cómo se humilló, cómo Él siendo Dios mismo, se despojó de sus derechos como Dios, se hizo hombre y se hizo esclavo tuyo y de los hombres, Padre. Te pedimos que si hemos fallado en esta área como iglesia, nos ayudes a ir y predicar y enviar obreros a esos lugares donde nadie ha ido a buscar lo que está perdido, Padre. Ayúdanos a crecer también en tu palabra, en tu verdad, y síguenos guiando en esta conferencia misionera de nuestra iglesia, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.